Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra sesión de cuidados paliativos y cuidados al final de la vida. Nuestro resultado de aprendizaje para el día de hoy es aplica estrategias de intervención en adultos mayores que presenten patología oncológica o terminal. Recordar cuidados paliativos y cuidados al final de la vida. Entre los mayores de 65 años, más del 50% de los fallecimientos va a corresponder a tumores malignos. Aunque sabemos que no es la principal causa de muerte, sí es un problema importante dentro de la salud de las personas mayores. La medicina paliativa es aquella que toma el rol de aminorar los síntomas, los signos, ¿cierto?, que se derivan de un problema oncológico. Es la atención activa y total a los usuarios y sus familias por parte de un equipo multiprofesional, la medicina paliativa, cuando la enfermedad ya no responde a tratamientos curativos y la expectativa de vida es realmente corta. Paliativo deriva del vocablo latino pallium, que significa manta o cubierta. Así, cuando la causa no puede ser curada, los síntomas, lo que les decía hace un momento, son tapados o cubiertos con tratamientos específicos, como por ejemplo los analgésicos y los antieméticos. Sin embargo, la medicina paliativa es mucho más amplia y profunda que la mera sintomatología. El término implica un enfoque holístico que considera no solo las molestias físicas, sino también las preocupaciones psicológicas, sociales y espirituales. Sus principales objetivos son aliviar el dolor y otros síntomas molestos que presenten los usuarios, atender psicológica y espiritualmente a los pacientes para que puedan aceptar su propia muerte y prepararse para ella en la forma más completa posible, y ofrecer un sistema de apoyo que ayude a los usuarios a llevar una vida más activa y creativa posible hasta que sobrevenga la muerte. Brindar entonces un sistema de apoyo que ayude a las familias a afrontar la enfermedad del usuario y sobrellevar el periodo de duelo. ¿Cuáles son los orígenes de esta medicina paliativa? En el año 400 fue creado un primer gran hospital por Fabiola, discípula de San Jerónimo, con el fin de atender a los peregrinos que llegaban a Ostia. El 22 de junio de 1918 nació Cicely Sander, quien fundó el Hospicio de San Christopher. Se abrió en 1967 al sur de Londres con 54 camas y acomodación adicional para 16 personas ancianas frágiles. Ahí está Cicely Sanders. ¿Qué decía ella? Tú importas porque eres tú e importas hasta el fin de tu vida. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte a morir en paz, pero también para que vivas hasta el final de tus días. Si se dan cuenta, es lo que nosotros esperamos como cuidado humanizado también, ¿cierto? El respeto a la muerte digna. Y cuando ustedes leen eso, dicen, ojalá que sea enfermera. Sí, es enfermera. Nací al final de la bueno, era enfermera. Nací al final de la Primera Guerra Mundial y fallecía tras conocer la llegada del siglo XXI. Nació en 1918 y falleció en 2005. Fundó el Hospicio Moderno e inició un movimiento mundial para proveer de un cuidado compasivo al moribundo. Enfermera, trabajadora social y doctora. Doctora, imagino que grado doctora. Ella estableció nuevos métodos para el control del dolor y un acercamiento multifacético y holístico del cuidado. Esto condujo al desarrollo de una nueva especialidad médica, un cuidado paliativo y el hospicio contemporáneo. Entonces, la fundadora de los cuidados paliativos es Cicely Sander, una enfermera. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud definió el concepto de cuidados paliativos con un enfoque en la prevención del sufrimiento.
En el año 2008, Eduardo Broera mencionó los estudios que acompañaban la evolución de los cuidados paliativos en el mundo. Como estrategia general, la medicina paliativa es parte de un enfoque global para el control del cáncer. El tratamiento curativo mediante la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia frecuentemente tiene que ser agresivo, radical, si se quiere que sea exitoso. Solo se justifica cuando la curación es posible, cuando hay una posibilidad realista de prolongar la sobrevida. Los ensayos clínicos sobre un método de tratamiento nuevo potencialmente efectivo, ahí se tiene que justificar en ensayos clínicos cuando realmente sea potencialmente efectivo. La decisión de limitar la terapia curativa y ofrecer cuidados paliativos es una decisión crucial. Los intentos por curar lo incurable no van en el mejor interés del paciente que realmente necesite de cuidados paliativos. La pregunta no es si tratar o no tratar, sino cuál es el tratamiento más apropiado, de acuerdo a las perspectivas biológicas del paciente y a sus circunstancias personales y sociales. El tratamiento que es apropiado para uno puede ser diferente para otro, ¿ya? Lo mismo que para una persona que esté en etapa aguda, como para una persona que esté en etapa terminal o muy cercana a la muerte. Son distintos los tipos de tratamiento. Pero el tratamiento paliativo, recordar que es el que se entrega cuando ya no es posible utilizar un tratamiento convencional. Para la interrupción de los cuidados paliativos es indispensable reconocer la ausencia de curabilidad de enfermedad neoplásica. Debe ser una decisión compartida entre el usuario, el equipo, la familia. ¿Cuáles son las características? Bueno, nosotros sabemos que el tratamiento paliativo, eh, cuando hay un tratamiento anticanceroso, es un tratamiento anticanceroso no radical, también llamado tratamiento paliativo, no debe ofrecerse a menos que exista la posibilidad real de que las cargas físicas, psicológicas y financieras sean sobrepasadas por los potenciales beneficios que ello ofrece. ¿Cuáles son las características de estos cuidados paliativos? Alivia los síntomas según la prioridad que manifieste el usuario, prevención de síntomas potenciales, educación para el autocuidado, consolidación de red de apoyo psicosocial, compromiso en la continuidad de la asistencia, alivio de síntomas. No se busca el alivio de uno o más síntomas aislados, buscan cuidar a la persona de manera integral, holística. El control, sino completamente integral, ¿cierto? Y la idea es poder dar un apoyo tanto a al usuario, a su familia, ¿cierto? Un apoyo psicosocial para controlar los síntomas a través de un equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos lo que es el Programa Nacional Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos, que tiene como objetivo procurar a cada usuario, ¿cierto?, una muerte digna, mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer terminal y sus familias. Y tiene también objetivos específicos como aliviar el dolor, controlar los síntomas, dar continuidad a los cuidados, educar en el autocuidado, apoyo psicosocial durante el proceso, que lo vamos a tener garantizado por GES con el alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos, que tenemos esta guía clínica del año 2011. Acá podemos ver el algoritmo de atención de usuarios con cuidados paliativos y alivio del dolor. Persona en cualquier etapa del ciclo vital entra en una unidad de cuidados paliativos, tiene componentes del ingreso que tienen que ver con la evaluación del dolor, los síntomas, la evaluación psicológica, tratamiento farmacológico, no farmacológico, educación. Recibe atención de médico, de médico general, de médico especialista, de comité oncológico. Modalidad de atención de cuidados paliativos puede ser telefónica, ambulatoria, domiciliaria, hospitalizada. Se tratan de dar todos esos apoyos. Y finalmente, apoyo durante el duelo, que es uno de los aspectos que más las familias necesitan y mencionan que muchas veces no lo tienen. De hecho, y sobre todo me imagino que en una época de pandemia es mucho más difícil.
Mi abuela paterna falleció el año pasado por un mieloma múltiple y esta etapa como familia, siendo mi abuelita atendida en el sistema público, no la vivimos. No vivimos ningún tipo de apoyo como familia. Quizás por las consecuencias del COVID también, digamos, el contexto. Es posible. ¿Qué piensas acerca de las garantías que existen en nuestro país para los cuidados paliativos? Ya sabemos que existe entonces un programa, que existen las garantías en cuidados paliativos en alivio del dolor, que puede estar en todo el ciclo vital, que tiene distintas actividades y que, bueno, dependiendo de la experiencia de cada uno, pueden cumplirse todas o no en su totalidad. Calidad de vida versus las renuncias del cuerpo. Pueden ser progresivas, cada vez más vitales, cada vez más básicas. Se vive el fracaso del cuerpo. Ahora, chiquillos, nosotros como enfermeros no debemos olvidar la humanización y la compasión que debemos tener al realizar este tipo de cuidados y al trabajar con las familias, con el usuario. Nuestra profesión es una profesión hermosa, integral, cercana, humanista. No pueden perder la parte humana del cuidado, de acercarnos. Les contaré que tengo la experiencia de un vecino que está con un problema oncológico y me comentaron que el primer día recibió visita de un profesional del CESFAM cercano diciéndole que se iban a comenzar a morir todas las partes de su cuerpo de a poco. En el fondo se va a morir, cada órgano se va a morir. Eh, es real teóricamente, ¿cierto?, que se viva el fracaso del cuerpo, pero el tino, la prudencia, la forma de entregar la información. Yo cuando supe, pregunté quién fue y fue un profesional que no es de enfermería. Y eso me alivió porque dije, ¿cómo es posible que suceda esto? Después hablé con él porque él no sabe lo que tiene, su familia, su señora tampoco sabe lo que tenía. Y él solamente mencionó, dijo, bueno, es que dicen tantas cosas, pero yo no creo lo que me dijo. Cuando su señora me cuenta que le mencionaron esta situación y él se quería matar en ese momento. Entonces, por eso le digo, nosotros como enfermeros, chiquillos, tratemos de ser diferentes, hacer la diferencia en el cuidado, en el tino, en la prudencia. Aunque sepamos que esta enfermedad es de esa manera, la persona no tiene por qué vivir el duelo anticipado y de manera tan abrupta, ¿ya? Así que eso se los pido, nunca se olviden de esa parte. Las fases del tratamiento, énfasis en la evaluación del dolor, los síntomas, educación de autocuidado del usuario y su familia, no olvidar que está inserto en una familia y esa familia tiene una carga emocional tremenda. ¿Cuál va a ser nuestro rol, el rol de enfermería? Nuestro rol como enfermeros se relaciona con el acompañar, con el tratar, con el cuidar informadamente. Nosotros tenemos las herramientas y los conocimientos para hacer cuidados paliativos, para administrar medicamentos, para hacer procedimientos que se requieren en esa etapa, pero también para escuchar, para asistir, para darse permiso de estar con el usuario y poder tomarle la mano, poder mirarlo a los ojos, poder escuchar o poder simplemente sentir solamente con la mirada que esa persona está recibiendo un cuidado sincero. Dolor. Nosotros sabemos que dentro de nuestras actividades está lo que es el alivio del dolor por prescripción médica. Nosotros valoramos el dolor y a su vez administramos los fármacos relacionados con los tipos de dolor que pueda sentir. Incluso podemos utilizar medidas analgésicas que no necesariamente dependan de un fármaco. La Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial emocional desagradable asociada
o no a daño tisular real o potencial de los tejidos descrito en términos de dicho daño. No olvidar, chiquillos, que el umbral del dolor es diferente en cada persona, por lo tanto no podemos categorizarlos a todos por igual o tratar de evaluar el dolor de la misma manera en todos. Dicha experiencia siempre es subjetiva, de tal modo que se debe admitir y creer en la intensidad del dolor que ellos vayan a poder expresar. ¿Cuál va a ser el esquema de Ty-Cross? Nosotros vamos a tener un dolor total, ese dolor total se relaciona con el dolor físico, con la depresión, con la ansiedad, con la rabia y todo que está inmerso en esta situación, ¿cierto? Provocada por los cuidados paliativos de este cáncer. Nosotros tenemos distintas taxonomías, como por ejemplo clasificaciones para tomar en cuenta los aspectos de los síndromes dolorosos, como son las características neurofisiológicas, la topografía, dónde está, ¿cierto? La duración, la intensidad, la factibilidad de tratamiento, las irradiaciones. Tenemos distintas maneras de evaluar el dolor. Y es así como también tenemos distintas escalas. Por ejemplo, tenemos la escala visual análoga, ¿cierto? Que en el fondo ellos ven por una graduación del dolor. Tenemos la escala numérica o la ENA, ¿cierto? Que es de 0, nada de dolor, 10 el dolor más intenso. Una escala verbal simple y la escala de las caritas que generalmente lo podemos utilizar en los niños. Ingreso a la unidad de cuidados paliativos, hace una primera consulta, ¿cierto? Con todo lo que es la historia personal, examen físico, psicosocial, características del dolor. Y no olvidar el tipo de dolor, la ubicación, el carácter, la intensidad, el comienzo, la actitud del usuario, de la familia, los tratamientos previos, y todo tiene que relacionarse finalmente con educación para el autocuidado para él, su familia y registrar. Si el usuario en el momento de pedir hora para ingreso tiene indicaciones de su médico tratante, tratamiento farmacológico de dolor y otros síntomas, puede ser evaluado en primera consulta por enfermera o enfermero. Si el resultado de la evaluación corresponde a paciente con molestias controladas, puede continuar con el mismo tratamiento. Si por el contrario la evaluación indica que los síntomas no están controlados, debe ser evaluado por médico el mismo día. Si no tiene indicación de tratamiento farmacológico, debe ser evaluado por médico en primera consulta, quien va a prescribir el tratamiento farmacológico para control del dolor y otros síntomas presentes. Pero que el profesional sea junto con la familia y el usuario quienes decidan, no que la familia de por sí decida que no vamos a llamar a nadie, no vamos a pedir porque vamos a tratar de aguantar con lo que tiene. O sea, yo creo que nadie quiere vivir con dolor o pasar sus últimos días con dolor. Por lo tanto, dale permiso también al usuario para que pueda decidir. Acá tienen sus fichas que hay que, sus registros, ¿cierto? Que hay que tener en consideración. Las intensidades del dolor. Un flujograma respecto al control, ¿cierto? Del usuario en cuidados paliativos, eh, ambulatorios, postrados, paciente postrado, visita domiciliaria, la valoración, la derivación, el registro. Recuerden los programas de apoyo domiciliario que son importantísimos en esta etapa. Tratamiento farmacológico del dolor, no se olviden de los peldaños, la etapa. Y siempre partimos por los AINES y finalmente terminamos con los opioides más potentes, que es la morfina. Criterios de egreso, una persona puede salir del programa por fallecimiento, por rechazo, por solicitud de traslado, por abandono del tratamiento o por inasistencia a 3 controles. ¿Cuáles son las razones y significados para enfermería? Ejercer un rol especial, conocer preliminarmente los objetivos. Por un lado, debe aceptar que no todos se van a curar ni enfrentar de igual manera, ¿cierto?, la enfermedad, y por otro lado, que gran parte de ellos van a morir en un corto plazo. Por lo tanto, el perfil o las características que debe tener la persona que trabaja en cuidados paliativos debe ser muy especial. La norma número 31 que está relacionada al programa de alivio del dolor y cuidados paliativos cuenta con 6 objetivos.
asegurar con sus cuidados la mejor calidad de vida, el usuario y su familia serán el foco de la atención de enfermería, abarcar todos los niveles de prevención, aplicar el proceso de enfermería a los cuidados paliativos, realizar su intervención considerando siempre el trabajo en equipo transdisciplinario, porque nosotros tenemos múltiples también necesidades en un usuario. La educación para el autocuidado va a estar dirigida al usuario, a la familia y después a la comunidad. Entonces, es un trabajo que requiere compromiso, habilidades, conocimientos, constituye entonces entrega, vocación y es reconfortante, pero también muy desgastador. Por eso les digo, es un perfil muy especial aquellas personas que trabajan en cuidados paliativos porque están muy conectadas con las emociones de sus usuarios y de sus familias y las propias emociones que surgen en el cuidador. Por tanto, es mucho, mucho estrés, mucho desgaste. ¿Qué competencia debe tener el profesional de enfermería? Entonces, tiene que tener habilidades comunicacionales, debe tener cercanía, tiene que tener em, un- a muchas habilidades blandas, tiene que tener el conocimiento, la preparación para trabajar con ese tipo de usuarios y sus familias. Bueno, la idea es que puedan trabajar en grupos, pero lo podemos hacer en forma individual también. Van a revisar el artículo que se relaciona con que lo vimos hace un ratito acá, voy a volver acá. Más que el artículo, me gustaría que revisaran aquí. La norma número 31 relacionada al Programa Nacional de Alivio del Dolor. Eran 6 grupos, pero lo vamos a ver en forma independiente. Pueden revisar cada uno de manera personal y la idea es poder identificar cómo el usuario se complementa, cómo el usuario interactúa con las intervenciones de enfermería y cómo enfermería en el fondo desarrolla sus competencias a través de estos 6 objetivos. Bien, pasamos rápidamente a lo que es la asistencia en la muerte. El concepto de muerte es la cesación o el término cierto de la vida, que está muy relacionado a lo que es los cuidados paliativos. Hay muchas actitudes de los mayores ante la muerte que es normal, a todos nos toca, por la edad puede ser. Hay temor a sufrir, al dolor. em, Está experimentado por personas que han sufrido mucho en su vida o que padecen de una enfermedad crónica, una sensación de descanso que pueden tener ellos. La actitud de serenidad, que el anciano tiene conciencia de haber vivido una vida plena, por lo tanto, cuando llegue su hora está en paz para poder partir. En la vejez se revisa la propia vida y tal vez se siente satisfecho de que valió la pena o trate de reparar fracasos anteriores. La mayoría de las personas ancianas que temen realmente la muerte aún no han alcanzado la paz consigo mismos. Porque es distinto partir tranquilo que partir con la idea de que hay algo que no está, que no terminó, que le faltó. Cualquiera que afronte la muerte experimenta algún tipo de miedo. Ha distinguido William Siegler 3 causas principales de miedo. Uno, miedo al dolor, a morir con dolor, miedo a la soledad, miedo al sinsentido. O sea, en el fondo miedo de morir o miedo de algo que no entiendo. No sé por qué. El lugar de la muerte puede ser en la casa, en el hospital, en los asilos. Si es en la casa, puede ser acompañado como también puede ser no acompañado. Depende de los costos, también puede ser un menor costo en relación a lo que puede ser la muerte en un hospital. Se va a tomar como un problema familiar si es que esa persona también tiene su familia como red. Se puede considerar como un paciente oculto cuando mueren y están muertos en soledad. Desde el punto de vista del hospital se entiende que hay mayor seguridad porque lo están atendiendo, es un alivio para la carga familiar, pero igual, o sea,
hay familias que han sido muy, muy cercanas a su familiar y para ellos no es dejarlo allá y que suceda lo que tenga que suceder, sino que también cuesta entender lo que está sucediendo, sobre todo en esta época de pandemia, donde ni siquiera pueden tener la oportunidad de visitarlo previamente y murió y se lo entregaron después. Aumenta la carga económica, hay una invasión en lo que es la intimidad. Muerte de las personas mayores en los asilos, una alternativa que perturbará en menor grado el núcleo familiar si es que quedó algún remordimiento, quizás porque no fue una decisión que se tomó en conjunto, no fue una decisión que se pensó, que se trató con la persona mayor desde antes. En los lugares de ancianos de asilos, en los ELIAM, por ejemplo, las residencias cuentan con personal experto, hay una carga económica familiar también en los privados, hay ciertos horarios a los que se tienen que restringir. La muerte digna, según Sim, señaló que la muerte con dignidad requiere un entorno estable y cómodo, con la posibilidad de un alivio físico, psicológico y espiritual. Feedback en el 75 señaló que la muerte con dignidad va a exigir confortabilidad, dolor mínimo, tranquilidad y la ausencia de medidas heroicas que prolonguen innecesariamente la vida. Cooper del 73 indicó que la muerte con dignidad debería depender de la tradición cultural. En su conocido estudio, la doctora Kepler-Ross, que ella está muy, muy relacionada, ¿cierto?, con lo que es la muerte. De hecho, hay estudios que indican que ella se sometió a ciertas situaciones extremas para poder vivir lo que había después de. Identificaron 5 respuestas emocionales en los pacientes de la fase terminal. Uno, primero el shock, el rechazo, después la ira, luego lo que es la negociación, la depresión y la aceptación. O sea, es todo un proceso por el cual ellos van pasando y de acuerdo al proceso nosotros también vamos interviniendo. Factores de interferencia y su control. Aunque el acto de morir sea una experiencia única y cada uno tenga sus preferencias personales, algunas veces existen factores inevitables que interfieren en una muerte digna. Por ejemplo, el hecho de experimentar dolor, la pérdida de control que se pueda tener, ¿cierto?, con un usuario, la dificultad respiratoria que pueda sentir, que va causando miedo, que la incomodidad, ¿cierto?, de ir perdiendo oxígeno, no es, algunos pueden caer, ¿cierto?, en la inconsciencia, la imagen física, la preocupación de las personas por el aspecto físico que no conoce el límite de edad que tenga que ver con esta muerte digna, ¿cierto?, que puedan presentar. La filosofía de la muerte para asistir a los ancianos. La atención que se ha administrado a un anciano a punto de morir va encaminada a su asistencia y no a su curación. Necesitará los servicios profesionales de enfermería independiente de que pueda experimentar una mejoría o no. Y cuando más próximo se encuentra el momento de la muerte, se produce una mayor necesidad de cuidados de enfermería. Por eso les digo, no olvidar la parte sensible de nuestra profesión. Nosotros no somos solamente el atender un procedimiento con conocimientos, no, nosotros somos también seres humanos y podemos traspasar esa relación enfermero-usuario, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que nosotros somos como personas y lo que le podemos entregar a ellos. El objetivo último entonces es ayudar a que la persona muera en paz y tan tranquilamente como sea posible, y es importante determinar cuáles son esos valores. Siempre que se pueda, el usuario podrá expresar qué tipo de asistencia desea según sus propios valores. Por eso les digo, chiquillos, siempre es importante estar atentos, el escuchar. Muchas veces nosotros quizás para los que son creyentes, los que no son creyentes, en este sentido es importante poder escuchar y estar atento a lo que ellos necesitan. Si necesitan de una palabra, si necesitan de alguna asistencia espiritual específica, poder proporcionárselas, porque como persona él trasciende, él va a un lugar, ¿cierto? Que para los que son creyentes está determinado, para los que no son creyentes, ¿cierto? No existe. Pero dependiendo de lo que nosotros podemos creer y si coincide con también lo que puedan creer ellos, nosotros no perder esa parte personal y humana que nosotros tenemos de poder apoyarlos. El dar la mano, el asistirlo, el decirle estoy aquí. Aunque estamos en pandemia, también podemos asistirlo de la mano y entregar ese apoyo que necesitan.
y su bibliografía complementaria para que la puedan revisar y no olvidar mirar esos 6 puntos que incluso están en la misma presentación para que ustedes vayan determinando específicamente qué aspectos específicos son de nuestro rol como enfermeros. Bien, hemos finalizado. Que tengan una muy buena semana. En nuestra última sesión vamos a tener para unas semanas más nuestra evaluación presencial. Ya saben los compañeros que tienen problemas de salud o de fuerza mayor deben comunicarse a mi correo para poder realizar una prueba sustitutiva. Que estén muy bien.